Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Así voy a empezar. Primero de todo, me gustaría agradecer al Instituto Confucio porque esto es mi tercera vez poder estar en una actividad aquí y siempre me ha recibido con mucho cariño, me ha recibido muy bien y siempre he tenido muy buenos recuerdos aquí y gracias otra vez para el Instituto Confucio que siempre está organizando actividades culturales y también agradezco a María Antonia Martí que otra vez he podido trabajar gracias a ella. Las siguientes sesiones también son muy interesantes, entonces enviar mensaje a tus amigos que hay que venir a participar en estas sesiones que ha diseñado María Antonia Martí. Entonces, hoy vamos a seguir, vamos directamente al tema, que hoy voy a hablar este autor, que es historiador también, que se llama Jin Yong. Esto es su nombre. Este señor hasta ahora está vivo. Su nombre original es Cha Liang-yong. También tiene un nombre inglés que se llama Luis. Pero Jin Yong es su nombre de autor, que siempre ha publicado las obras en este nombre. Entonces, este señor también es periodista. Cuando empieza a publicar las novelas, cuando empieza a escribir las novelas es desde los años 50 y durante estos 20 años ha publicado sus obras sobre este género que es wuxia. Y toda la manera de buscar durante esos 20 años es paulatinamente publica en el periódico, donde también es un fundador. Y este periódico es Minbao, está en Hong Kong, está publicado en Hong Kong. Vale. Entonces esto es una rápida presentación sobre este señor. Aquí, antes de entrar al tema, primero conocemos Jin Yong y después el género wuxia en realidad podemos rastrear, ¿no?, este género en las obras de la literatura. En el siglo XVI ya existe este tipo de género, es una de las 4 clásicos de literatura china y en este caso que tenemos mucha suerte que ya tenemos una versión traducida, podemos leerlo en castellano, que es A la orilla del agua. ¿Vale? Entonces, esta obra está escrita en dinastía Ming, pero está tratando de una serie de héroes o los héroes de wuxia, cómo vivía durante la dinastía Song. ¿Vale? Entonces, es una obra podemos considerar como un prototipo o el origen del género wuxia. Después volveré aquí, ¿vale? Entonces, durante los años 50 a 1970 es la época que había publicado Jin Yong. Aquí he puesto, en total son 15 obras. Algunas obras son largos, son novelas con más que 4 volúmenes, algunos son muy cortos, puede ser entre unos 5.000 palabras, es muy corto y es una historia completa. Entonces podemos ver que son todas las obras y aquí también he puesto las épocas que está situado o contextualizado de las obras. La idea para mencionar Jin Yong es que, no sé si habéis visto recientemente la noticia de hay una traductora, empieza a traducir en inglés sobre la obra de Jin Yong, en este caso es Legend of Content Heroes, ¿vale? Es esta, es la tercera que ha escrito durante 1957 y 59 y para traducir todas las obras no es nada fácil porque estas obras de Jin Yong
lo utiliza, contextualiza muy bien sobre la situación histórica. Hay personajes históricos que están relacionados o que aparecen en las obras, o muchos de los elementos de Kung Fu desarrolla a través de obras literarias de la época. Entonces, para ser un traductor de chino a inglés, necesita un conocimiento muy complejo sobre la literatura, sobre la situación histórica y después sobre muchos técnicos de traducción para poder hacer este tipo de obra. Entonces, cuando sale esta noticia, me ha surgido, ¿no?, mucho interés, porque yo he podido leer en lengua original, entonces tengo curiosidad para saber cómo es en la lengua traducida. Y aquí, como estamos juntos con muchos expertos, y espero en futuro podemos poder leer en la versión en castellano, porque es la mejor manera para poder disfrutar este tipo de obra. Después de la obra de Jin Yong ha influenciado tanto durante los años 50, 60, 70, ha influenciado tanto, y podemos ver en muchos formatos diferentes que está pasando en obra de Jin Yong. Por ejemplo, primero he puesto una foto que es un banquete. Porque Jin Yong también es un experto sobre la gastronomía china. Entonces, en sus obras salen personajes que saben muy bien cocinar y mezcla Kung Fu con cocina. Entonces, hay cocineros, lo que ha hecho es, según lo que ha descrito en la obra de Jin Yong, y después intenta, ¿no?, demostrar, ¿no?, cómo sería estas platos si hoy en día, utilizando las materias o utilizando las técnicas, a lo mejor son inventados. También tenemos cómic. Hay cómic. Todas las obras había publicado también en versión de cómic. Tenemos videojuegos. Este es uno de ellos, y casi muchas obras ya tienen su propio videojuego también. Además, este videojuego, yo creo que ya es 5 o 6 ediciones diferentes, me parece. Y tenemos teatro. Esto es una obra teatral que sabemos que podemos utilizar las técnicas del circo para combinarlo con Kung Fu. Entonces también es una manera de espectáculo, ¿no?, teatral. Y arriba lo que podemos ver es, esto es primera vez que adapta la novela de Jin Yong en versión o en serie televisiva en Hong Kong. Y esta foto es 1960, es la primera vez. Ha juntado los actores famosos de Hong Kong en aquel momento, y podemos ver el señor que está en camisa blanca es Jin Yong. Entonces hemos podido ver tantas influencias, y lo más interesante aquí que me gustaría mencionar es sobre el cine hongkonesa. Tenemos primero a la mano izquierda, estas son las 3 películas que se hizo muy famoso en la obra de Jin Yong, que es Soul Man. Primero me gustaría dar un poco de introducción, que la obra de Jin Yong, sabemos, es entre los años 50, 60, publica todos en 1970. Y ya empieza a tener unas obras teatral durante los 60, pero de verdad cuando las obras de Jin Yong empiezan a ser popular es 80 y 90. Y esto es uno de los frutos, una de las películas que ha hecho más famoso es Soul Man, el primero en 1990. Entonces esta obra
ha hecho tan famoso, ha ganado tantos premios, no solamente en Hong Kong, sino en Taiwán. También en unas festivales de cinema a nivel de Asia. Entonces él ha hecho rápidamente la segunda, y en esta ha sacado este personaje que es en castellano, perdón, en inglés ha traducido East is Red, es Dongfang Pubai, ¿vale? Esta figura había salido en la obra original, pero digamos la actriz que se llama Bridget Lin lo ha interpretado y ha creado un nuevo personaje, y ha sido tan famoso que incluso hay fans y seguidores de Japón, de toda la China, todo el mundo está fascinado por ella. Entonces explico por qué. La obra originalmente está hablando de un joven origen, viene de una escuela taoísta. Entonces él durante su aventura ha encontrado este personaje que tenía para entrenarse a un famoso Kung Fu misterioso, tenía que cortarse el hombre tenía que cortarse sus propios testículos para poder ser experto. Entonces el origen de esta figura es un masculino pero afeminizado. Pero en la obra lo que sale es como un hombre afeminizado pero mayor. Sin embargo, en la película lo que ha hecho es una mujer ha buscado una actriz muy guapa y jugando este papel, ¿no? del neutral, de un género neutral, y juega con el color rojo, ¿no? Entonces al final ha fascinado todos estos seguidores de la película. Y rápidamente, como ver que esta película gana dinero, entonces ha sacado tercera versión en 1993. Esto es la versión de Soul Man. Pero en esta época podemos decir que la obra de Jin Yong es un guión adaptada, es decir, quizás ya no hay mucho, ha cambiado mucho porque es muy difícil de poder adaptar una obra es como Señor de los Anillos, ¿no? Es una obra muy complejo, entonces tiene que escoger los detalles que te interesan para poder que la película sea más fluido para describir. Otras películas que lo que me gustaría mencionar está aquí. Yo creo que todos conocemos Wong Kar-wai, que este director hongkonés, que todo el mundo, las películas suyas del amor, todo nos ha emocionado algunas veces viéndolo, y yo también, ¿vale? Yo también soy un fan. Y no sé si conocéis una de las películas suyas de Wong Kar-wai de 94, que igual no conocemos tanto aquí, porque ya sabéis, aquí los que conocemos más es, ¿cómo era? Con Zhang Manyu y... Sí, sí, esta es la más, digamos, más ha gustado todo el mundo y ha quedado mucho de impresión. 2046 también, ¿no? Estas series, o Chongqing, Chongqing Senlin, sí, también esta es muy clásico. Esta se llama A Sheet of Times, es Dong Xie Xi Du. En realidad es obra de Jin Yong. Lo que pasa es que Wong Kar-wai lo que ha hecho es coger los personajes y después ha creado sus propias historias sobre ellos. Y aquí me gustaría mencionar una anécdota. No sé si conocéis este director que se llama Jeffrey Lau, que tengo en siguiente película. Jeffrey Lau es un director de comedia hongkonés y es muy amigo con Wong Kar-wai. Entonces Wong Kar-wai le gusta mucho, ya sabemos que es un director muy
que le gusta mucho trabajar hasta último detalle, que sea perfecta, que queda en las escenas. Entonces Wong Kar-wai ha juntado todos los mejores actores en la época de Hong Kong. Lo que pasa es que filma demasiado tiempo y gasta dinero. Entonces la compañía de cine dice, no puede ser, tenemos que sacar más, ¿no?, rendimiento ya que juntamos tanta gente. Entonces ha buscado este director que se llama Jeffrey Lau y dice, en 27 días ya va a ser Año Nuevo Chino, entonces hacemos una comedia y vendemos. Entonces en 27 días, filmado con mismo, los actores o los repartos son mismos, pero en versión comedia. Igualmente pasando en la obra de Jin Yong, y es lo que tenemos, se llama Eagle Shooting Heroes. Debería ser Heroes Shooting Eagles, pero en este caso es al revés. Y esta película os recomiendo porque hasta ahora es una de los clásicos de comedias de wuxia. Entonces podemos decir que durante los 90 es la época más esplendida en cine hongkonesa haciendo las obras de wuxia. Además, el género wuxia se ha ido a otro nivel que es recreativo, es de comedia, de parodia. ¿Sí? Esto es a partir de esta obra y empieza a hacer muchas obras más. Vale, entonces vamos a tener unos actividades sonoros que tengo preparado aquí. Una de las canciones... En la obra del Swordman primero hubo una canción que ha sido tan famosa, al final se convirtió en una canción clásica. Y esta canción es el protagonista, que es Lin Huchong. Durante sus aventuras ha encontrado dos expertos. Uno es figuras más positivas, otro es una figura no parece positivo, después se ve que es una buena persona. Entonces estos señores se unen porque les gusta música tradicional. Y la escena es durante una escapada del perseguimiento de los enemigos. Entonces los dos señores se unen porque les ama tanto música, entonces se empieza a cantar esta canción. Y esto es lo que vamos a ver, la canción, vamos a escuchar. Vamos a seguir. Ahora me gustaría explicar un poco cómo leemos estas novelas históricas. Entonces aquí me gustaría mencionar la cultura de leer o de consumir este tipo de novela. Aquí presento un negocio que yo veía, por ejemplo, de Taiwán, de Hong Kong, de Japón, incluso de unas zonas de China existe que se llama Zushu Dian. Yo creo que puede comparar un poco aquí, es un poco como kiosco, es una especie de kiosco. Entonces el Zushu Dian, este servicio antiguamente son unos comerciantes que coge o lleva algunos libros y va a pasear por barrio a ver si hay gente que le gustaría tener alguna novela, entonces le presta con una cantidad muy poco de dinero y la gente puede acceder a este libro. Entonces, después, la mitad del siglo XX, este tipo de comercio empieza a crecer mucho y
aparte de que yo creo que es, por una parte es porque quizás el sistema, por ejemplo, de biblioteca, ¿no? Esos libros gratis para acceder, este tipo de servicio en aquella época no está aún muy común. Entonces existe este tipo de servicios que tú puedes acceder a libros más, por ejemplo, novelas, y poco a poco durante los años 70, 80, 90 empieza a introducir, por ejemplo, cómic, anime, novelas de romances, y las novelas de género wuxia también son los libros que hace que Akira, ¿no? este tipo de servicio. Entonces aquí he puesto, por ejemplo, la imagen que tenemos arriba es en China, es digamos, el comerciante lo que hace es exponer todos los libros que tiene, y los niños pueden pagar una cantidad muy poco del dinero, entonces puede directamente leer el libro ahí. Y esta es en un puesto en Hong Kong también. Podemos ver que esto es Akira libro a casa para leer, ¿no? Entonces, según mi experiencia, este tipo de tienda normalmente está muy cerca del colegio o el mercado, y, por ejemplo, si la madre que iba al mercado o abuelos que iban al mercado a hacer comprar, para agilizar, ¿no?, la compra, no sé si aquí hay gente que ya tiene niños, conoce la historia, entonces tú puedes dejar a tu niño en tienda de ese tipo, darle 2 monedas y para que lea algún cómic, y yo voy de compra, ¿no? Es una práctica muy normal que tenemos, por lo menos en Taiwán, ¿no? Había crecido en ese tipo de tiendas. Y durante los 90 empieza a añadir, por ejemplo, puede alquilar DVD, primero VCD y después DVD. Sin embargo, a partir de 2000 sabemos que Internet, la presencia de Internet, entonces empieza a caer, ¿no? Ahora mismo ya es muy poco común que podemos ver este tipo de comercio. Vale. Para conocer, para poder leer las novelas del wuxia, me gustaría explicar algunos conceptos. El primero es jianghu. Jiang significa río, hu significa lago, ¿vale? Si vemos literalmente, no tiene ningún ese río y lago, no se entiende muy bien, ¿no? Pero en realidad el concepto de jianghu muchas veces está describiendo la sociedad en comparación con la corte imperial. Por ejemplo, aquí tenemos expertos que conocen sobre las obras de dinastía Song, de Su Dongpo, ¿sí conocéis? Su Shi. Sabemos que la trayectoria de este poeta había sido funcionariados dentro de la corte, pero al final, por causas que no sabemos, o todos sabemos, entonces había sido destituido, entonces se ha ido más alejado, ¿no?, a la corte imperial. Entonces esto es para describir una sociedad que la presencia legal está mucho más alejada, y es la sociedad real, ¿sí? Es, digamos, la sociedad popular, donde la fuerza imperial no está presente, ¿sí? Más o menos. Posteriormente empieza a desarrollar otras ideas, por ejemplo, algunas sociedades secretas, ¿sí? También se llama jianghu, que aquí he puesto algunas fotos, son sociedades secretas donde se junta, por ejemplo, algunos proyectos políticos que están en contra de la autoridad presente, o algunas sectas religiosas que existen, que está prohibido durante cada época, ¿no? Esto puede ser jianghu. Y a veces también jianghu puede significar la sociedad negra, es decir, mafia, ¿sí?
Entonces, cuando estudiamos o cuando leemos wuxia, tenemos que conocer que las cosas que pasan en wuxia siempre está pasando en jianghu, ¿vale? ¿Sí? Esto es la idea que podemos entender. Vale, entonces, por ejemplo, aquí he mencionado dos sociedades que han aparecido en la obra del Jin Yong. Uno es la sociedad de la flor roja, que es Honghua Hui. Este tipo de sociedad, por ejemplo, hay lotus blancos. No sé si conocéis esta sociedad budista que está planteado para luchar contra la presencia de los mongoles, de la gobernación de los mongoles, también es un tipo jianghu. O aquí hay una sociedad que es inventado por Jin Yong, que es la sociedad de los mendigos. Entonces, según Jin Yong, los mendigos en realidad también se organizan para ayudar a ellos, para apoyar, ¿no? entre ellos, ¿no? Entonces eso es dónde son los escenarios de las obras de wuxia. Muchas veces la obra lo que describe es la sociedad real lucha contra fuerza imperial, ¿sí? A veces es cuando un país pasa alguna gran crisis, una invasión exterior, entonces Jianghu ayuda, ¿no? al que él salve, ¿no? que este país puede estar a salvo. Entonces, dependiendo, hay muchas historias que pasan por aquí. Entonces, ahora voy a explicar qué es concepto wuxia, ¿sí? Cuando vemos, primero hay que explicar es xia. ¿Qué significa xia en chino? Xia significa una persona o un ser humano que tiene una especie de moral muy alto y que quiere ayuda a los débiles o lucha contra la gente fuerte, ¿sí? Lucha contra los más poderosos, digamos. Entonces esto significa xiayi zhixin, no tiene que ser utiliza fuerza, sino puede ser una persona que quiere luchar para la justicia, luchar para la justicia social, ayuda a la gente pobre, etc. Todo esto podemos describir es un xia. Entonces wu significa fuerza o fuerza militar, a veces también puede mencionar wu. Entonces wuxia significa una persona que domina alguna capacidad de arte marcial y después es una persona que tiene gran corazón, que quiere ayudar a la gente. Entonces esto significa un wuxia, una persona, ¿sí? Tiene que tener su fuerza o su capacidad o su técnica de arte marcial y aparte tiene un moral, ¿no? Digamos un concepto moral muy alto. Y entonces así puede ser una figura o un héroe de las novelas de wuxia. Por otra parte, me gustaría mencionar sobre el concepto de mujer, nüxia. En las obras o en el género de novela wuxia, las mujeres muchas veces no tienen un papel tan importante. Esto es lo que siempre critica sobre el género wuxia. Es una obra para leer a los hombres, es una obra a veces dices más patriarcal, ¿no? Las mujeres siempre están sujetas bajo una figura masculina o muchas veces no tiene digamos algún talento de arte marcial o no tiene moral. Muchas veces pasa esto. Sin embargo, Jin Yong en sus obras ha descrito muchas mujeres que saben arte marcial, saben algunas técnicas e incluso son muy inteligentes. La única cosa que me gustaría hacer más crítica es, al final, estas mujeres o estas figuras aún están sujetadas a un hombre. O
podría, por ejemplo, muchos de los protagonistas tienen alguna ideología político, tiene algún proyecto político que quiere demostrar. Sin embargo, la figura Nuxia, quizás no implica tanto con la política. Esto es la única crítica que yo puedo hacer respecto a este tema. Poco a poco, ahora mismo en el género de wuxia tenemos más figuras mujeres y hay autores que están intentando desarrollar, pero tengo que decir que gracias a Jin Yong, las obras de Jin Yong, empieza a cambiar esta tendencia más masculino, porque Jin Yong ha descrito muchas mujeres, diferentes mujeres dentro de sus historias, entonces esto es la parte más interesante, ¿no? Y después presentaré algunas cosas sobre ellas. Vale. Entonces, ¿qué hay que tener un wuxia? Tiene que tener superpoderes, ¿no? Entonces aquí tengo algunos de ellos que, a ver si, yo creo que habéis visto, seguro que habéis visto en las películas. Por ejemplo, uno es, vamos a la parte superior a la derecha, tenemos Quan Fa. Quan Fa significa arte marcial de combate libre, es decir, no utiliza ningún arma blanca, ¿sí? Entonces, normalmente lucha utilizando tus puños y las patadas, etc., ¿no? Esto es lo que vemos más en el género wuxia, el más común. Y después tenemos Jian Shu. Jian Shu significa utiliza arte marcial, pero que sabe manejar algún arma blanca, por ejemplo, cuchillos, lanzas, etc. Todo esto forma parte de los superpoderes de estos héroes. Y hay una que es más especial, que es Qing Gong. Sabemos, el género wuxia siempre podemos ver la gente volando, ¿no? En las paredes, ¿no? En esta imagen que se puede subir a un mural muy alto con mucha facilidad. Entonces esto en realidad es unas técnicas, utiliza Qigong, conocemos Qigong, pero podría ser, pero no tan exagerado como vemos en las películas. Entonces lo que hace es que el peso, aligera mucho el peso del personaje propio. Entonces aquí también me gustaría, esta es la película que conocemos, es Tigre y Dragón, del An Li. Es la primera vez que una película de Kung Fu puede ganar un Oscar. Entonces aquí es un trozo muy corto sobre cómo puede llegar wuxia, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede llegar Qing Gong? ¿No? ¿Cómo puede ser ligero? Es muy famoso esta lucha. Muy bonito esta escena. Entonces, para un público que no sabe muy bien sobre qué es el género wuxia, a lo mejor piensa, ¿cómo puede volar esta gente, ¿no? Entonces, en realidad, esto es la parte de Qing Gong, es unos superpoderes que nosotros en vida real no lo tenemos, pero el lector, cuando lee este tipo de novela, puede como sacarte de la realidad y después sumergirte, ¿no? En este mundo totalmente, ¿no? Creado, ¿no? sobre estos poderes. Y el siguiente que tenemos es este arte marcial que une el conocimiento del
Sabemos en la medicina tradicional china, sabe muy bien, por ejemplo, de acupunturas, sobre todo estas partes del cuerpo. Y dentro del wuxia también ha combinado estos conocimientos de la medicina tradicional y ha creado unos superpoderes que saber bien tocar qué partes del cuerpo y tú puedes inmovilizar a tu enemigo, ¿sí? Esto se llama Tian Xue. Aquí he puesto es Tim Mak, es en cantonés, en chino es Tian Xue. Entonces, vamos a otra vez, a ver si puedo. Aquí lo tenemos. Esta película se llama Reino de los Asesinos. Entonces esta escena es una lucha, en realidad es un saqueo de banco, ¿vale? Es unos matones han entrado a un banco de la época y la mujer forma parte de esta banda de asesinos, pero se ha cambiado el rostro, quería vivir una vida normal, pero su marido no lo sabe, ¿vale? Entonces ha encontrado una situación de crisis y tiene que ocultar este secreto que en realidad ella sabe Kung Fu. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí vemos cómo es el poder, ¿no?, de Tian Xue, que podemos inmovilizar la gente. Ojalá que podamos saber esta técnica en la vida real. Vale, ahora lo vemos. Entonces, siguiente, hoy para terminar, yo creo que más o menos ya voy terminando, me gustaría escoger dos figuras de dos novelas y hablar un poco de su contexto histórico y también sobre su figura de héroe en este caso. Hay muchos estudios sobre las obras de Jin Yong, hay unos seguidores que conocemos en la comunidad china de todo el mundo, sus seguidores hay en muchos, está muy leído en las televisiones, en cines, está muy conocidos. Entonces estas dos obras son los dos héroes más conocidos. Uno que sale de The Legend of Counter Heroes, 射雕英雄传, y el otro es Tianlong Babu, que es Demigods and Semi-Devils, estas dos obras. Entonces estas dos obras, su contexto histórico es el siglo XII de China. En aquel momento he puesto un mapa aquí que está en la época de dinastía Song. Sabemos que la época de dinastía Song es la época que territorialmente China es más, que tiene menos territorios. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos norteños, pueblos no Han, que ha creado sus reinos en el norte y está presionando a los Song, ¿sí? Entonces, en este caso podemos tener Liao, que se llama, el pueblo, la etnia se llama Khitan, y tenemos Xixia, este es otro pueblo que se llama Tangus,
tenemos los tibetanos, incluso hay un pequeño reino que está aquí que se llama Dali, está en la zona de Yunnan. Entonces, esta época, estas dos obras, está pasando en época de Song. Además de autor, como es historiador, entonces ha mencionado muchas etnias, muchas gente de diferentes etnias están dentro de este Jianghu, dentro de esta sociedad y está luchando. Y el contexto es la corte dinastía Song no puede enfrentarse de estas invasiones de pueblos extranjeros. Entonces, los héroes de Jianghu salen y a salvar su pueblo, salvar la dinastía, ¿no? Entonces, esto es lo más apasionante porque hay escenas de guerra, hay luchas de diferentes facciones dentro de Jianghu y hay muchos gente exóticos, incluso ha ido hasta Samarcanda para conquistar, bajo la conquista de Genghis Khan, de los mongoles. Entonces, la obra The Legend of Countdown Heroes, el protagonista es Guo Jing y Huang Long es su mujer, había sido su novia. Entonces, Guo Jing es un señor, es un origen Han. Lo que pasa es que él, al final solo queda su madre, su padre había fallecido, entonces finalmente para escapar, ¿no?, de un pasado no muy agradable, entonces se ha ido a Mongolia. Y Guo Jing había crecido en Mongolia, incluso se ha hecho hermano de promesa, no es hermano real, sino es como una alianza de hermanos, con hijo favorito de Genghis Khan, que es Dorui. Y al final Genghis Khan ha caído tan bien con este chico, y entonces dice, vas a ser mi nuero, ¿no? Cuando seas mayor, pues tú puedes casarse con mi hija. Entonces, la historia de Guo Jing es un chico no muy inteligente, había intentado Kung Fu, pero le cuesta mucho. Entonces, durante la historia de trayectoria de este señor, es siempre para aprender Wukong, para aprender Kung Fu, lo que hace es memorizar y hacer muchas prácticas hasta que conoce estas técnicas o estos Kung Fu. Entonces, no es el típico imagen que conocemos de Wuxia, que es un hombre inteligente, talentoso, ¿no? No es seductor, sino incluso un poco, a veces, no es muy sociable, ¿vale? Y este chico es muy fiel a todas sus promesas, no engaña a la gente. Después de su experiencia se ha ido a los Song y ha encontrado esta chica, que es Huang Long, es una nuxia. Esta chica es típica, yo creo que es la chica figura femenina más guapa que ha descrito en la novela de Jin Yong. Es muy inteligente, es seductora, sabe muy bien cocinar, conoce de todo, desde los conocimientos del taoísmo hasta algunos conocimientos medicinal. Aprende Kung Fu súper rápido, es una encantadora. Entonces, la historia es cómo Huang Long ayudando a su pareja a aprender Kung Fu. Por ejemplo, la escena más típica es un líder de Gaibang, de la Asociación de los Mendigos. Es un señor que le gusta mucho comer, incluso se ha escondido para ir a la cocina de los emperadores para poder comer comida que gusta. Entonces Huang Long sabe, entonces dice, mira, un día te voy a cocinar un plato que había inventado yo, pero tú tienes que enseñar un Kung Fu a mi novio. Entonces, en esa manera, ¿no? Es como un poco dos figuras totalmente opuestas, pero se ayuda entre ellos. Vale, entonces, podemos ver, es una de las historias más bonitas de amor dentro de las obras de Jin Yong.
Entonces vamos avanzando. Entonces cuando Genghis Khan quería primero eliminar sus enemigos, que son los Khitán, entonces ha llamado a Guo Jing, que vuelves, ayúdame a conquistar los pueblos Khitán. Entonces en este momento esta persona empieza a entrar dilema, ¿vale? Dilema de que ahora mismo voy a ayudar se considera, es Han, pero también tiene empatía con los mongoles, ¿no? Entonces empieza la conquista, entonces ahí empieza el tema moral, ¿sí? Finalmente, cuando Genghis Khan terminó conquistar Khitán, quería ir hacia los Song, quería ir a por los Song. Entonces Guo Jing lo que ha hecho es, yo te ayudo a la batalla hasta aquí, pero la parte moral, no voy a seguir tu proyecto, no voy a seguir tu conquista de los Song. Entonces salió de la política, ¿sí? Esto es la trayectoria de la identidad, el dilema dentro de conflictos históricos entre la conquista mongol a los Song, ¿no? Es esta historia. Y después tenemos otro señor que es Qiao Feng. Este es uno de los protagonistas que ha salido en la obra del Semi-God en Semi-Divo. Entonces la historia, cuando empieza, es la misma época, pero empieza él, es el líder de la sociedad de los mendigos, es un hombre, tiene mucho estatus social, todo el mundo de la sociedad Han le respeta. Entonces la historia pasa un poco como el conde del Montecristo, yo creo que todos conocemos, empieza a tener una injusticia. Entonces esta injusticia es, alguien le está acusando que había matado a sus amigos, sus compañeros, y le acusa porque no es Han. Entonces la historia es, Qiao Feng empieza a descubrir pensando que es Han y resulta es Khitán, ¿vale? Y el misterio es, se ha encontrado su origen, que es Khitán. Entonces el pueblo Khitán es uno de los, también proto-mongol, ¿vale? Dentro de este conflicto. Entonces la historia poco a poco empieza a demostrar el dilema de este héroe que antes luchaba para los Han, pero ahora resulta que soy enemigo, soy como la rata de la calle, todo el mundo me ve que me quería eliminar, ¿no? Entonces se ha ido a Khitán e incluso le ha otorgado un cargo para que ayude a los Khitán para digamos, invadir a los reinos Han. Entonces, final, no voy a desvelar todos los detalles, pero final, cuando el rey de Khitán quería, digamos, otorgarle este trabajo de invasión, final se suicidó, no quería, ¿no? Digamos, el alto, ¿no? Moral, la parte moral no puede cruzar, aún se sienta empatía con los Han. Entonces esto es final de en realidad es un poco una figura más traumática, ¿no? Final acaba en una tragedia de esta figura héroes del wuxia. Entonces aquí termino, espero que ha sido muy rápido, he explicado 4 elementos y espero que podemos disfrutar más adelante no solamente la lectura, cines y otros géneros de wuxia. Pues termina aquí. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, em sembla que tenim molts deures per mirar, no? Si encara no ho hem vist tot, i a més ara ho veurem tot amb coneixement de causa i sabent-ho analitzar i interpretar. Moltes gràcies. És el moment de les preguntes. Si teniu preguntes no tingueu vergonya. Gracias. Bueno, me ha parecido entender que realmente no hay gran cosa traducida de este autor
pero si tuvieses que recomendarnos una obra por la que empezar a un lector que no conoce este género, ¿cuál nos recomendarías? Gracias. Sí, yo creo que el que acaba de publicar ahora, que es Legend of Countdown Heroes, yo creo que esta es más popular. Y además, debo decir que cada año, hasta ahora en la televisión china, está haciendo las series televisivas hasta ahora. Entonces yo recomiendo desde esta obra. Y puedes seguir, porque hay un continuo, son mismos personajes, entonces hay un continuo, pero en otro contexto, que se llama The Return of Countdown Heroes. Y después aún puedes seguir con The Heaven, Sword and Dragon Saber. En realidad eso es una trilogía, estas tres. Y también me gusta mucho de Temi Gods and Semitivos, esta obra es precioso. Podemos ver un poco la trayectoria del autor, porque en realidad esta obra, The Deer and the Cauldron, esta obra es un total antihéroe. Lo que ha descrito es un hombre, tiene un origen muy humilde, es decir, ha crecido en un prostíbulo, su madre es una prostituta, no sabe quién es su padre, entonces utiliza estrategia, es decir, no tiene Kung Fu, no tiene ni talento de Kung Fu, y cómo ha podido sobrevivir dentro de Jianghu, simplemente utiliza sus listón, ¿no? sus estrategias, etcétera, para manipular a la gente. Por ejemplo, los héroes que he mencionado aquí, muchos de ellos son fieles de amor, pero por ejemplo el último protagonista tiene 7 mujeres, ¿no? Es totalmente una ironía, ¿no? Anti-héroe, anti-imagen de héroe, y esta obra también es maravillosa, está pasando en dinastía Qing. Sí. Sinceramente yo te recomiendo todo. Yo creo que es una serie de libros que todo el mundo tiene que leer todo. En las reportajes periodísticos incluso le llama ese Tolkien chino. Entonces yo creo que muy interesante. Sí. Muchas gracias. Hoy en día en China sigue siendo muy famoso, como has dicho antes, que sobre todo en los años 80 y 90, hoy los jóvenes y la gente en general lo conocen. Sí. Digamos, esta industria de reproducción de las obras adaptadas de novela de Jin Yong en los 80-90, digamos, las compañías, o donde está centro, está en Taiwán y Hong Kong. Y a partir de 2000, las televisiones chinas empiezan a producir obras muy grandes. Y incluso, por ejemplo, yo creo que era The Heaven, Sword and Dragon Saber. Este año va a estrenar. El año pasado también The Return of Countdown Heroes. Es como cada década siempre hay 2 o 3 obras reinterpretadas. Es decir, ya se convirtió en un clásico. Y los jóvenes seguían, además siempre cada década busca los actores o actrices más famosos para interpretar las figuras más importantes. Entonces sigue siendo famoso. Por ejemplo, en la época de Hong Kong, las películas que he mencionado son todos los más importantes de la época. Es decir, es como se retroalimenta, ¿no? Si eres famoso, tienes que hacer películas de Jin Yong, o si quieres ser famoso, tienes que hacer películas o televisión de Jin Yong, ¿no? Es como se retroalimenta. Yo tenía curiosidad por los juegos que habías mencionado, si habías tenido la oportunidad de probarlos y, bueno, más o menos en cómo se juegan, en qué consiste una partida de uno de estos juegos. El juego que he mencionado es todos los héroes de Jin Yong, entonces tú puedes elegir un personaje de las obras y después cada uno tiene, por ejemplo, algunos domina
espada, algunos dominan algún kung fu o qigong o qigong, etc. Y hay unas trayectorias de situaciones que va encontrando. Y entonces tú tienes que superarlo, tienes que saber decisión, tienes que buscar tesoros, porque las obras de Jin Yong, aparte de wuxia, de las historias, ¿no? En realidad es políticas, ¿no? Dentro del Jianghu, también muchos de ellos es para resolver misterios, para buscar quién es el asesinato, ¿no? Es este tipo de juegos de personaje, no sé bien. Sí, de personaje. Y después casi los más largos, todos han sacado videojuegos, pasando en la historia. Gracias. Bueno, es que no tengo ni idea, la pregunta que te hago es un poco así. Digo, los samuráis y el wuxia tienen, ¿no?, cosas en común que... ¿Cuál es si el género es un poco el mismo? Entonces, ¿quién influencia a quién? Si Japón a China o China a Japón, y si realmente son géneros muy distintos y no... Yo creo que tiene su punto en común. Muchas veces en ciertas maneras ese género, incluso yo compararía un poco con las novelas del oeste, son, por ejemplo, justicieros, el figura de héroe tiene que buscar la justicia o la realidad, si hay algunos misterios para resolver, o está jugando entre lo legal y el mundo no legal, ¿no? Es un poco, yo creo que sí que tiene punto en común. Lo que pasa es que, como había mencionado, el género wuxia tiene su origen y podemos rastrear hasta, por ejemplo, esta obra, que lo que menciona es un grupo de bandoleros que están organizando en una montaña para rebelar contra el gobierno. Esto es la historia, es el origen de la historia. Entonces ahí describe cada personaje, son 108 hombres que han participado en este proyecto, ¿no? Entonces muchas de las obras wuxia toma ejemplo o incluso utiliza estas figuras para desarrollar. Sin embargo, en las novelas sobre samuráis tiene otros patrón a seguir, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene ese par de similitudes. No sé si sí, dime. Sí, bueno, primero gracias por el tema y es muy revelador porque yo hace años vi la película de Tigre y Dragón y pensaba, ¿por qué saltan sin mover las piernas, no? Se levantan, vuelan, flotan y ya está. Ahora entiendo que es por el concepto este de Qigong. Y bueno, dos preguntas. Una es que, claro que salen personajes históricos como Gengis Khan y tal, porque está dentro de un contexto histórico, pero ¿alguno de los personajes principales ha sido un personaje histórico real o siempre es alguien que añade el autor? Y luego la otra pregunta es que no me ha quedado muy claro si el concepto de Jianghu, si es el contexto del libro en el que él intenta plasmar la realidad o es una sociedad pueblerina que intenta imitar a la corte real. ¿Por dónde empiezo? Vale, primero por Jianghu, vamos a empezar. Yo creo que el concepto de Jianghu sigue utilizando en la actualidad en China, muchas veces en las películas de mafia. Los protagonistas dicen, hay muchas trampas en Jianghu, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Sigue utilizando el concepto Jianghu. Digamos, no es un concepto ficticio o inventado de autor Jin Yong, sino tiene un uso histórico. Entonces, lo que me gustaría mencionar aquí es, en realidad lo que está describiendo Jianghu
muchas veces es lo que plasma la sociedad actual, ¿no? Hay facciones, hay mucha que está luchando por fama, ¿no? Por ser importante dentro de, por ejemplo, el templo o los Kung Fu de Shaolin, ¿no? El templo budista Shaolin. O algunas personas son de la rama budista, quieren ser el más importante de su familia, entonces lucha, ¿no? También cada familia de Kung Fu tiene sus facciones, ¿no? Entonces, en realidad, es un poco como plasma la sociedad actual. Hay muchas escuelas y después dentro de la escuela a lo mejor la gente está compitiendo de poder. Y el concepto de Jianghu y la corte imperial depende de la obra. Por ejemplo, en el primera obra que es The Book and the Sword, está hablando de Honghua Hui, la sociedad de la flor roja. Entonces esta sociedad está pasando en dinastía Qin del siglo XVIII, está intentando luchar contra quería asesinar. ¿Por qué? Porque dinastía Qin son manchú, que gobiernan los manchú, entonces quería asesinar, ¿no? Se considera como el mal. Y cuando te espera es que la manera para infiltrar, ¿no? a la corte se había enviado a algunos de ellos para ser uno de los espías, por ejemplo. Entonces esto es cómo conectar Jianghu con la corte imperial. Y voy a esperar la realidad del final. Entonces resulta que el líder de esta sociedad secreta es hermano del emperador Qianlong, ¿no? Entonces esto es como ese juego o la estructura de esta novela, ¿no? para dar mucha sorpresa al lector. Y después, casi algunas obras, el Jin Yong ya había descrito que no quería poner una época específica, sino quiere lo que es transversal, puede adaptar cualquier época, pero la mayoría de las obras se está pasando en alguna época muy concreta y salen algunos personajes históricos. Entonces esto es lo que nos hace, ¿no? Es como, wow, parece real. Además, cada personaje, cómo te escribe y te hace como viviendo en esa época. Y voy a esperar, la parte mía es cuando era pequeña, yo pasaba mucho tiempo en las tiendas Zhusudian leyendo estos libros, porque comparando con un libro de texto, ¿quién quiere leer el libro de texto? Claro, con estas novelas tú disfrutas mucho más la historia, ¿no? Entonces esto es la razón que al final saco mejor nota en historia. Esto es, sí, y espero que haya respondido. Sí, ¿y hay algún personaje protagonista que sea personaje histórico? La mayoría son ficticios, pero hay hay gente que estudia las obras de Jin Yong y ha podido encontrar, ¿no? Algunas figuras posibles que ha utilizado Jin Yong, que existe esta persona y después lo ha descrito. Por ejemplo, lo que he mencionado, Guo Jing en Countdown Hero, resulta que existe un consejero militar dentro de la tropa de Genghis Khan. Y eso es muy posible que habría utilizado este personaje, pero lo ha desarrollado en otra manera, ¿no? Ha desarrollado su historia. Pero es muy interesante estudiar el autor, porque el autor, todas sus obras tiene un conocimiento sobre literatura muy profundo. Entonces es muy difícil traducir los Kung Fu, porque depende de cada Kung Fu. Por ejemplo, si es dinastía Tang, utiliza los poemas de los Tang y crea los Kung Fus. Entonces esto es como junta con la cultura y la literatura como elementos, lo utiliza en elementos para la obra, ¿no? Entonces yo creo que para los traductores será un trabajo muy grande, porque hay parte cultural y literaturas muy fuertes en el fondo. Gracias. Sí, ya está. Jo en tinc una. Sí?
que yo creo que si traduces esto, creo que eres la más indicada, ¿no? Porque para tus alumnos, los míos, ¿no? Creo que sería de gran valor. Esto, les haces leer estos libros del yoga oriental y ya, sería fantástico. Pero bueno, aparte de esto, enlazando con lo que vimos la semana pasada sobre la representación y la autorrepresentación, tú que has leído los libros y has podido ver las películas, ¿crees que estas películas que se han hecho, que nos han llegado más aquí a Europa, han cambiado un poco la autorrepresentación de la cultura china y de la transmisión de lo que estas obras originalmente querían decir? ¿Han cambiado para adaptarse al gusto europeo o americano, o para transmitir una idea de uno mismo, de una propia cultura que es un poco diferente del origen, ¿no? Del origen literario? No sé si puede ser. Yo, primero de todo, yo creo que para traducir estas obras se necesita más que una vida, porque el libro que podemos encontrar de The Legend of Kandlen Heroes, hay una entrevista en inglés sobre la autora, es una sueca, es una sinóloga sueca, dice que ha traducido 6 años para terminar esta obra, 6 años de traducir, y los lectores rápidamente, vamos a comparar, ¿no? Porque los seguidores tienen muchas... Algunas cosas ha traducido muy bien, pero algunos parte poemas, estos... Yo creo que ha intentado buscar alguna manera más que el autor occidental no puede entender, ¿no? Digamos, porque es muy difícil, metáforas o significado o segundo interpretación, todo esto son demasiado complejo y yo creo que esta parte es difícil. He leído todas las obras, pasa como Señor de los Anillos, hay que elegir entre novelas o cines, es ielegible. Entonces yo pienso que leer las obras sí que tiene, ¿no? Disfruta la literatura, utilizas tus imaginaciones, ¿no? Esto no se puede sustituir por otras, por cines o televisión, etc. Y las obras en cinema yo creo que hay que mirar, porque muchas veces depende del director, ¿no? A veces cine de autor, como lo que había hecho Wong Kar-wai, y al final el resultado es totalmente distinto. Yo creo que lo que ha intentado hacer, seguir buscando la imagen confucianista, es An Li, es la obra de Tigre y Dragón, porque el protagonista que vemos, que es Chow Yun-fat, ha podido demostrar ¿no? ese toque tan fino del paisaje, de sentimientos poéticos, junto con Kung Fu y con los sentimientos del confucianista dentro de un héroe, ¿no? Héroe wuxia. Entonces yo creo que la obra que recomiendo, y después también hay otros tipos, por ejemplo Hero del Zhang Yimou, lo que ha tomado más importancia es la forma de expresión en colores, en las escenas, ¿no? Montaje, técnicas de lenguaje cinematográficos. Entonces es muy difícil elegir. Yo digo personalmente, yo no puedo elegir quién es el mejor, quién es peor. También la obra, hay muchas obras de wuxia. Sin embargo, yo creo que El reino de los asesinos, yo creo que es una obra muy, digamos, el guión está muy bien hecho, la historia está muy bien narrado, tiene un pensamiento más como cine de Hollywood, ¿no? Digamos, es más fácil de entender, no tiene tanta metáfora dentro. Entonces, está muy bien esta película, yo creo que les recomiendo a ver, pero hay tantas, ¿no? de wuxia, que a lo mejor la próxima sesión, María Antonia, podemos buscar, porque aquí tenemos, yo creo que aquí en Barcelona tenemos muchos expertos sobre cine de Asia y podemos hacer una el año que viene. Sí. Sí, pues.
tenim més preguntes. Sí, va, doncs moltíssimes gràcies per la teva conferència, ha sigut fantàstica i l'any que ve, si el director ens ho permet, tornarem a estar aquí.